efectivamente estamos viendo el tema de las vacunas, que es un gran paso para enfrentar la pandemia en nuestro país. ¿Le parece una muy buena noticia lo que nos enteramos ayer por el presidente Sagasti? Sí, definitivamente. Sabemos que para enfrentar la epidemia, la población debe tener inmunidad. Y hay dos formas de tener inmunidad. La inmunidad de rebaño, por historia natural de la enfermedad, es Ujú, decir, que todo el mundo se enferme, ujú. con las consecuencias fatales que eso puede significar. Y la otra forma es la inmunidad por vacunas. En esta opción consideramos un paso importante que se haya tomado ya el acuerdo y la compra de vacunas, aun cuando se ha señalado que hay un acuerdo de 38 millones, pero la compra es por 1 millón. Ujú. Consideramos que es un paso que podría estar encaminado a tener la cantidad de vacunas que es necesario para nuestro país. Hay algunas personas, yo he escuchado a algunas personas decir el día de ayer, pero ¿cómo es que ya van a poner 1 millón de vacunas ya ahorita en enero? Esto no estaba en estudio, es más, este estudio no se estaba haciendo en nuestro país y todavía no culmina. Todas las vacunas Exitosa. están culminando la fase 3 de estudio. Ujú. Todas, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, que son las que se está adquiriendo. Y sus resultados ya han arrojado que tienen un marco de seguridad y de eficacia apropiados para ya ser utilizados masivamente. Por lo Mm. tanto, está dentro de las 6 vacunas que en el mundo ya se están utilizando. Esta vacuna del Sinopharm se está utilizando ya en China y en algunos otros países. La Ujú. vacuna AstraZeneca también se está utilizando ya en otros países. Por En lo China, tanto, en China Sinopharm se está utilizando con una autorización especial por emergencia, ¿verdad? todas las vacunas tienen Ujú. autorización de emergencia. Ya. La Pfizer, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca y otras tienen autorizaciones de emergencia. Ya. Esto significa de que la autorización permite un uso inmediato. En otros escenarios, Ujú. las vacunas tienen todavía un proceso administrativo de autorización mucho más largo. Ujú. Entonces, en este caso, se evalúa la seguridad, la eficacia, que son los dos criterios Claro, fundamentales y para es el uso de por vacunas. eso Y le iba a preguntar y le preguntaba esto de la autorización por emergencia, porque muchas personas en nuestro país están diciendo, no, si es que una vacuna generalmente se demora 5 años, 6 años, si esta sale en un año, no debe ser tan segura, podemos tener más problemas por esta vacuna que ser una solución. ¿Tiene algo que ver esta autorización por emergencia? Es decir, se deja de hacer pasos importantes sobre su seguridad al darle la autorización de emergencia? Exitosa. la autorización de emergencia en realidad es un término más administrativo que clínico. Ya. Eso, desde el punto de vista clínico, es decir, desde el punto de vista de la eficacia de la vacuna, de la seguridad de la vacuna, se han cumplido los procedimientos, ¿no? Los estudios de fase 1, fase 2, fase 3 son procedimientos que evalúan estos criterios. Ujú. Ya las autorizaciones vienen con sus nominaciones de acuerdo a los procedimientos administrativos. Por lo tanto, el decir que es una autorización de emergencia no significa de Ujú. que es una vacuna que está a medio camino y que ya hay que utilizarlo. Pero Han, estas han fases, completado su... la uno, la 2, la 3, ¿se han reducido en tiempo, en cantidad de muestras, de pruebas o no necesariamente? No necesariamente. Lo que sucede es de que las vacunas actuales en realidad no nacen de cero. Ya. Ya se ha hecho estudios anteriores, se han avanzado bastante en los estudios frente a los otros coronavirus que son muy, Ujú. muy virulentos, como el SARS, el MERS, que son Ujú. hermanos de este coronavirus, y ya se tenía una base avanzada, por un lado. Y por otro lado, dada la necesidad, se han hecho procedimientos paralelos. O Ujú. sea, mientras avanzaban en una parte, anteriormente hacían secuencial. Primero terminaba una parte y luego la otra parte.
Ya, En este caso, han hecho algunos procedimientos paralelos que no se contraponen, ya. simplemente se complementan, han ido haciendo en paralelo y eso ha Ujú, cortado mucho los tiempos. Uno de los tiempos que más se ha cortado es el reclutamiento de voluntarios. ujú, Las vacunas nuevas usualmente demoran en reclutar voluntarios, mm. porque Exitosa. Por inclusive en información, me algunos, imagino, por sí, en algunos propagación de casos. información. Exactamente. En algunos casos, inclusive los voluntarios solamente son personas privadas de su libertad o Mm, personas que ya están con algunos problemas muy serios en su salud, entonces entran como voluntarios. entendemos. En este caso, el reclutamiento de voluntarios ha sido muy rápido. Frente a un llamado de voluntarios en menos de una semana ya teníamos los Exacto. 15, No, 20, y en 30 diversos mil lugares, y en voluntarios. diversos lugares del mundo, sobre la seguridad de Sinopharm y AstraZeneca, que son de las dos que nos ha hablado el presidente de la República ayer. ¿Hay efectos secundarios en alguna de las pruebas de estas dos vacunas? Los efectos secundarios son los mismos que se tienen en cualquier otro tipo de vacuna que actualmente se está utilizando. Ujú, Hay que recordar que en el Perú se vacuna 17 vacunas para protegiendo de 23 enfermedades. Todas esas vacunas tienen efectos secundarios, pero ya. que son relativamente leves, ¿no? Puede Y haber, temporales. y temporales, puede haber dolor en la zona de aplicación, puede Ajá, haber malestar general, ya, inclusive puede llegar a fiebre, ya, eh, todas ellas. ya. Estas vacunas entran en ese mismo concepto, también tienen algunos efectos secundarios. De otro lado, Pero no las vacunas complicaciones. las vacunas que usualmente utilizamos, las 17 vacunas, Ujú, tienen una proporción muy bajísima ujú, de efectos secundarios severos. Por decir, la vacuna para sarampión, que se utiliza en millones en el mundo ujú. durante todos estos 20, 30 años, tiene algunos efectos secundarios severos como encefalitis o neumonías Exitosa. asociadas a estas vacunas, que son relativamente severos. Todas tienen también una proporción, pero es ínfima. Uno en Ya. 10 Y en millones, este uno en 100 caso, y en millones. este caso, En por este ejemplo, caso, Sinopharm, se ha evaluado y tendría también la misma posibilidad. Es decir, efecto severo en uno en una proporción bastante pequeñísima. en uno por En ciento consecuencia, no, Ah, 1% es es bastante. mucho, ¿no? No, es bastante, claro, debe ser en 0,001%, Ya, ya, que es ok. uno más o menos en 1 millón, 10 millones de personas. Pero es Entonces, importante ese dato porque por eso justamente es voluntaria, pues, ¿no? Y con respecto a la efectividad, Sinopharm y AstraZeneca, ¿muestran alta efectividad? Sinopharm tiene una efectividad entre 79 a 80% señalado. Ujú, Esta es una efectividad relativamente elevada, ya, porque la idea es que la efectividad y la protección y la inmunidad sea por encima del 75%. ya, En consecuencia, estaría dentro de ese rango, ya. pero eso Para es en una explicarle primera bien, dosis. en una primera dosis o en las dos eh, dosis. en la primera dosis, la Ya, efectividad es menor ya. y alcanza su máxima efectividad en una segunda dosis, El 80% del que estamos al hablando lo 80%. alcanza en la segunda dosis. Para explicarle bien a Exactamente. a la población, ¿qué significa ese 80%? Ese 80% significa que si uno está expuesto al virus, está en una situación en la que de todas maneras se podría contagiar, tiene 80% de posibilidades de no hacerlo, de no contagiarse. Exactamente, de no contagiarse. Si está, Esa es una proporción ya, importante que si lo vemos individualmente, podríamos decir, tengo Exitosa. 20% de contagiarme ujú, y 80% de no contagiarme por persona. sí, Pero ya en una inmunidad colectiva ujú. producido por la vacuna, ese 80% sería suficiente para que ya no exista circulación del virus en una población, Claro, que ¿no? eso es lo importante al final de cuentas, es parar la circulación del virus As- en el país o en las regiones. Así es. Lo que hay que entender es que la vacunación que produce inmunidad
tiene dos conceptos, la inmunidad personal y la inmunidad colectiva. Cuando se logra un rango de inmunidad colectiva, ya el virus no circula. Entonces, en este virus se estima que por encima del 75% ya el virus pararía de circular en un medio. Una pregunta muy importante, doctor. Entonces, ¿qué porcentaje de la población tendría que ponerse una vacuna con 80% de eficacia para que podamos hablar de una inmunidad colectiva? Porque tenemos que en nuestro país muchos no se quieren vacunar y en nuestro país la vacuna va a ser voluntaria. Entonces, ¿qué porcentaje de nuestra población tiene que vacunarse para poder hablar de una inmunidad colectiva? En esta enfermedad se estima que por encima del 70-75% ya podríamos tener una inmunidad colectiva. Ya, Eso si significa, es que se vacuna el 75% de la población. Así es, así es. Eso significa hacer una campaña desde ya para llegar a ese porcentaje, ¿no es cierto? Porque según algunas encuestas el 40% no se quiere vacunar. Por supuesto, allí hay una responsabilidad muy importante desde el punto de vista comunicacional. Informar a la población la realidad, informar cuáles los beneficios y cuáles son los riesgos de vacunarse. Claro. Y las personas obviamente de manera informada deben tomar la decisión de vacunarse, porque en este caso particular es voluntario. A diferencia de las vacunas que ya usualmente la tenemos, que sí son obligatorias. Bien. En este caso particular, por las características de la epidemia, por las características mismas de la emergencia, es voluntario. Bien, y por muchísimas lo tanto, gracias. Un tema importante es la comunicación.